Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez. Es un gran honor contar aquí con Horacio Medrano, un experto en reforma del Estado, descentralización de la función pública y otros temas anexos que vamos a abordar con él en el curso de esta entrevista. Buenas noches, Horacio. Un placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Muy buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches, don Ángel. Para mí un gran honor, un privilegio estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y con la teleaudiencia, de la que yo usualmente soy parte, y hoy tengo el privilegio de estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. Mire, antes de entrar en materia sobre temas específicos, en materia de reforma del Estado, yo tengo muchos años escuchando de que hay que reformar el Estado dominicano, de alguna manera la descentralización pública. ¿Qué tanto nosotros hemos avanzado a lo largo de estos últimos años en este tema? Bueno, una valoración muy personal, yo entiendo que se ha avanzado bastante como Estado dominicano. No es lo mismo el Estado dominicano de la década de los 80 que el Estado dominicano de hoy. Hay un conjunto de instituciones, hay un conjunto de mecanismos que funcionan, temas como el sistema de compras y contrataciones públicas. Hoy en día nos escandalizamos cuando descubrimos como sociedad que se violó el proceso de compras y contrataciones, pero desde los 90 hacia atrás todas las contrataciones públicas eran grado a grado. Entonces, el acceso a la información pública, el libre acceso a la información pública, ustedes que son periodistas del área data sabrán lo difícil que era en los regímenes de la década del 80 y anteriores conseguir algún tipo de información pública, y hoy el acceso a la información pública es un derecho. Sobre todo cuando se trata de información comprometedora. Exactamente, hoy es un derecho. También podemos ver en la modernización de los servicios, lo que antes era la renovación de las placas de los carros y las filas que había que hacer en rentas internas, o simplemente obtener una licencia de conducir o pagar una multa. O sea, son múltiples los avances que tenemos en materia ya más estructural. Tenemos las altas cortes, un tribunal constitucional, una separación entre la Junta Central Electoral y la jurisdicción electoral, el Tribunal Superior Electoral. Y se puede decir, Horacio, que igualmente en materia de reformas del Estado Dominicano, los tres Santo Domingo Norte, Este, Oeste, es producto también de ese gran proceso de descentralización. Claro que sí, claro que sí. En el caso específico de la descentralización, tenemos ese ejemplo, el de la creación de la provincia de Santo Domingo y la consecuente creación de los municipios inicialmente de Boca Chica, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Guerra, y Santo Domingo Oeste, a los que luego se han sumado nuevos municipios. O sea, el desarrollo de lo que antes llamábamos la zona oriental de Santo Domingo no tiene ninguna relación con lo que era la zona oriental de antes, lo que es el pujante municipio de Santo Domingo Este, y eso tiene que ver con una plataforma de servicios que puede brindar un ayuntamiento que antes no llegaba, porque el ayuntamiento, cuando era para todo el Distrito Nacional, concentraba sus recursos y sus operaciones fundamentalmente en lo que hoy es el Distrito Nacional, y la periferia tenía menos nivel de acceso a servicios. Al crearse esas nuevas entidades municipales y al tener una plataforma de servicios para esas localidades específicas más dinámica, con mayor inversión, con mayor cercanía, hoy podemos ver el desarrollo, tanto inmobiliario como en temas de servicios, como en temas económicos, que exhiben los tres Santo Domingo, Este, Norte y Oeste. Precisamente sobre este tema, ¿qué criterios se toma en cuenta a la hora de decidir elevar de categoría un distrito municipal, una comunidad? Porque anteriormente lo que se criticaba era que cualquier legislador, por razones sencillamente políticas, tratando de lograr adeptos, por ejemplo, en la comunidad donde tiene su centro de acción,
proponía elevar la categoría de ese paraje, de esa sección, de ese... Entonces, unos estudios sobre la posibilidad que va a tener esa nueva entidad de generar recursos, pero no detalla qué tipo de estudio, cuáles son las características del estudio. Entonces, los criterios son tan vagos que todavía persiste la creación de municipios que ha significado una fragmentación del territorio nacional que, a mi juicio, carece de toda racionalidad. Nosotros tenemos 158 municipios, 235 distritos municipales y un distrito nacional en apenas 48.000 kilómetros cuadrados. Y si exploramos, por ejemplo, el sistema de información legislativa de la Cámara de Diputados, encontramos que hay alrededor de más de 10 proyectos de elevación de nuevas entidades municipales. Tireo en Constanza, que es un distrito municipal, tiene un proyecto de ley para convertirse Tireo en municipio. Igual está el caso de Verón, que también Verón Punta Cana, para llevarlo a municipio. Yo no digo que no haya elevación. La elevación es natural, es fruto de una evolución del desarrollo que se da en el territorio. Lo que deben es establecerse criterios que realmente permitan que la elevación ocurra cuando las condiciones ameritan la constitución, la conformación de una nueva entidad municipal. Igual hay, en la ley también establece supresión de municipios, pero esa parte no se aplica nunca. O sea, hay, así como establece criterios para la creación, también hay criterios para la supresión, para la integración de dos municipios, pero aquí nada más creamos Eso y creamos. Políticamente sería negativo. Ahora, ¿hasta qué punto, disculpa, influye en esto la ley de ordenamiento territorial? La ley de ordenamiento territorial, uso de suelos y asentamientos humanos, es una ley que tiene otro objetivo. Es una ley que tiene que ver con la ordenación del territorio, entendiendo el territorio como el lugar donde converge el suelo con la actividad humana. O sea, y persigue que el país cuente con un plan nacional de ordenamiento territorial, con planes regionales de ordenamiento territoriales, y que los municipios entonces también ordenen el territorio del municipio. Pero eso tiene otra connotación, es una connotación de, digámoslo en un lenguaje sencillo, ¿qué va dónde? ¿Qué recursos tiene el municipio? Ese territorio del municipio, qué recursos, qué potenciales, qué vocación, exactamente, cuál es el terreno de vocación agrícola, qué uso se debe permitir en un terreno de vocación agrícola, cuál es el terreno de vocación forestal, cuál es el terreno de vocación turística, cuál es el terreno que constituye un patrimonio cultural y cómo se protege ese patrimonio cultural, cuál es el terreno donde deben estar los asentamientos humanos, cómo se trabaja el tema del riesgo de desastres que hay en ese terreno, o sea, cuál es el terreno que tiene vocación de ser objeto de inundaciones, para evitar que entonces se hagan asentamientos humanos en un terreno que por naturaleza tiene vocación de ser inundado o que está muy cerca de la costa. O sea, es ordenar la actividad humana en el territorio teniendo al municipio como gestor de ese suelo que tiene el municipio. La ley no aborda el tema de la división político-administrativa del país, que es una competencia que la Constitución le otorga a los legisladores. Para frenar la fragmentación indiscriminada del territorio, lo que corresponde es que nuestros legisladores se hagan conscientes de que creando entidades, si no hay un enfoque real en la gestión del territorio, si no hay políticas públicas claras que
fomenten el desarrollo del territorio, por más que usted lo divida, no hay un impacto sobre los indicadores de pobreza. Entonces podemos buscar los municipios pobres y se crean nuevas entidades y la tasa de pobreza de la población sigue siendo prácticamente la misma, porque no hay un impacto directo, porque son municipios pequeños en la mayoría de los casos que no reciben fondos. Y si no reciben fondos suficientes, porque el sistema de transferencia que se aplica en la República Dominicana, el único criterio que tiene es demográfico. Entonces, esos fondos de los que se habla del 10% para los municipios que el gobierno transfiere a los ayuntamientos, se distribuyen en función de la demografía de cada municipio. Y eso lleva a que el Gran Santo Domingo, los municipios del Gran Santo Domingo y Santiago, reciben alrededor del 50% del dinero que se transfiere a los municipios. Y los municipios pequeños, todos juntos, reciben menos de un 5%. Entonces, sin recursos no hay posibilidad de desarrollo, por más que usted lo convierta en municipio. Ahora, ¿cómo se explica, que lo veníamos tratando en otros momentos del programa, esa ausencia de discusión así de esta naturaleza de parte de nuestros aspirantes a las alcaldías? Porque se supone que son temas esenciales para su gestión al frente de una municipalidad. Igual noto, ya te lo comento esto, a los fines de que tú puedas abundar, si te parece o no, el caso de la falta de consolidación de lo que ha sido y este impulso que viene de lejos también del gobierno local versus gobierno nacional. Eso también luce muy ausente. Hay varias instituciones nacionales que han estado muy vinculadas con la promoción del desarrollo local y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Está el caso de la Federación Dominicana de Municipios, la FEDOMU, la Liga Municipal Dominicana, sobre todo en esta última etapa, en esta última gestión del compañero Víctor de Asa, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y otras entidades de la sociedad civil, como es el caso de la Fundación Solidaridad, entre otras tantas, que tienen una historia de trabajo, de acompañamiento a los gobiernos locales para propiciar el fortalecimiento de estos espacios como entes de gobierno. Y esas entidades han impulsado un conjunto de procesos históricos. En otro momento estuvo el Consejo Nacional de Reforma del Estado, el CONARE, impulsando bastante fuerte la cooperación internacional, la Unión Europea, a través del programa PARME. Se han hecho muchos esfuerzos. Ahora, en esta presente coyuntura, hay un elemento que va en la dirección de su pregunta, don Ángel, y es que la ley 2023, la ley del régimen electoral, en el artículo 182, obliga a los candidatos a presentar planes de gobierno. O sea, todo candidato a alcalde tiene que presentar y depositar ante la Junta Municipal correspondiente su propuesta de gobierno municipal. Y aunque es la primera vez que se hace y quizás esas propuestas no tienen el nivel de profundidad que requieren y ameritan, pero el hecho de que ya se tenga que hacer me da esperanza para visualizar un desarrollo mayor en la comprensión de cuáles son las funciones, las responsabilidades, las tareas, porque muchas veces las personas aspiran a una posición y no conocen en su totalidad las implicaciones que tienen. O sea, son muchos los alcaldes que luego de estar dentro de la alcaldía, luego de ganar las elecciones, y llegan a la alcaldía y se dan cuenta y dicen, ¿en qué me metí? Sí. ¿Y ahora qué hago? Pero esto, tengo 700,000 problemas que resolver, no tengo recursos, no tengo empleados capacitados, no, ¿cómo me ayudan? Ayúdenme. Y van a la FEDOMU, y van a la Liga, y van a MEPI, y buscan ayuda porque no tenían el conocimiento previo. Estas instituciones hacen programas de capacitación
para ellos posterior, ¿verdad? Pero lo ideal sería que los cuadros políticos de los partidos se capaciten antes de aspirar y que ya cuando aspiren a algo para lo que tienen una propuesta de solución, no que lleguen a descubrir en qué me metí. Sí. Conversábamos antes de entrar ya en el aire sobre lo que eran los ayuntamientos en época pasada, por ejemplo, que tenían el control de aspectos de orden público muy determinante. Yo le decía que yo recordaba, por ejemplo, que el acueducto de Santo Domingo dependía del ayuntamiento del Distrito Nacional. Claro. Igual pasaba, por ejemplo, con el sistema de transporte público. Pero con el tiempo la función básica de los ayuntamientos se ha ido reduciendo al ornato y a la limpieza de la ciudad y a una que otras obras de menor categoría que se realicen en barrios. ¿Cómo realmente retomar un papel de los ayuntamientos que sea un poco más abarcador? Es decir, que tenga una conexión más directa con las necesidades del municipio. El ayuntamiento es la principal, es el gobierno del municipio. El ayuntamiento es el gobierno local. Y eso hay que comprenderlo. O sea, gobernar un territorio es mucho más, trasciende el mero hecho de la prestación de ciertos servicios públicos, a lo que en muchas ocasiones se reduce la gestión municipal. De acuerdo a la ley, la principal función de un ayuntamiento es promover el desarrollo local. Y para promover el desarrollo hay que pensar el territorio, hay que planificar el territorio. Pero no es una planificación exclusiva del alcalde y de sus regidores. Debe ser el producto de un ejercicio amplio, abierto, participativo, en el que participen los principales actores, los actores clave de ese territorio que usted le toca gestionar. Y la ley establece un instrumento que es el Consejo de Desarrollo Municipal, que está establecido tanto en la ley 498-06 del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, como en la ley 176-07 del Distrito Nacional y los ayuntamientos, y los municipios, perdón. Y establece este espacio que es el Consejo de Desarrollo, integrado por representantes de los sectores dinámicos de cada uno de los municipios. Y en ese espacio se debe discutir y construir una visión de desarrollo para un periodo de tiempo. Y en función de esa visión de desarrollo, entonces priorizar cuáles son las inversiones, cuáles son las acciones que el ayuntamiento debe hacer y cuáles son las acciones que el ayuntamiento debe coordinar con el gobierno central para que se ejecuten en su territorio. Y cuáles son también las alianzas que el ayuntamiento debe hacer con el sector privado local para propiciar desarrollo. Porque el desarrollo implica en este caso tres patas, o sea, el gobierno central, el gobierno local y un sector privado y social que también participe en las acciones, no solo en la demanda, sino también en las acciones. Pero tiene que haber una coherencia en el accionar. Y para eso es fundamental el tema de los planes municipales de desarrollo. Pero usted citó, por ejemplo, un escollo fundamental, que es el tema de los recursos. Y no todos los ayuntamientos reciben buenas... Bueno, hay escasos ayuntamientos que administran, por ejemplo, una mina de sal, que le reporta recursos extra, sí. Pero en sentido general, gran parte de los ayuntamientos dependen fundamentalmente de la contribución que les dé el Estado. Eso es importante. Que es el 10% de los ingresos fiscales. Que debe ser el 10%. Debe ser, porque nunca se cumple. Que nunca es. Nunca se cumple. Nunca sí. se cumple. El tema es que la ley que estableció eso es modificada todos los años a través de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto lo modifica para el año en que corresponde ese presupuesto. Y por lo tanto no se entra en una violación, técnicamente no se entra en una violación de la ley, se entra en una violación del espíritu político de la ley. Ahora,
reflexionando, también debemos reconocer que ese 10%, cuando se decidió establecer ese 10%, quizás no se hicieron los estudios correspondientes para ver si la estructura de las finanzas del Estado Dominicano permitía realmente transferirle un 10% a los municipios, ni tampoco el costo que tienen los servicios que los ayuntamientos dan. Yo creo que fue más... No, porque si se cumplen todos los % de partida que hay en el exactamente. Entonces yo pienso que más que quedarnos en la reivindicación del 10%, lo que debe haber es un diálogo entre los actores de la municipalidad y los actores de gobierno para definir cuál es el porcentaje que es posible transferir dentro de la estructura fiscal y presupuestaria del Estado Dominicano, atendiendo a la cantidad de compromisos que tiene un Estado como este. Ahora, usted citaba las diferencias. Ese es otro elemento importante. Aquí, cuando hablamos de municipios y de ayuntamientos, lo enfocamos como si todos fueran iguales. Y yo pienso que una manera de abordar y aprovechar en la mejor medida el tema de la descentralización y las ventajas que tiene la descentralización es tener esquemas distintos de descentralización dependiendo de las características de los municipios. Que no es un molde. No es un molde, no es un molde. O sea, no podemos limitar el desarrollo del Ayuntamiento del Distrito Nacional o del Ayuntamiento de Santiago o del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, porque el Ayuntamiento de Oviedo, en la provincia de Pedernales, no tiene las capacidades. Yo creo que el Ayuntamiento de Oviedo tiene unas necesidades, tiene un nivel de alcance de desarrollo, y el Ayuntamiento de Santiago y de Santo Domingo tienen otro. Entonces, al momento de pensar el tema de el presupuesto de los ayuntamientos y la transferencia de los recursos, podemos distinguir, y a ayuntamientos que tienen capacidades como los que he mencionado, usted le transfiere la administración de arbitrios, que ustedes mismos recauden ciertos impuestos que son de naturaleza municipal y que el gobierno central los concentra. En todos los países del mundo la placa de los carros, el malvete, el impuesto a la circulación de los vehículos es un impuesto local, aquí es nacional. Debería pensarse en una futura reforma fiscal, porque el gobierno pega el grito al cielo de que los recursos que capta a través del fisco no son suficientes. Pero mire, los impuestos que son de naturaleza municipal no tienen un gran impacto en el conjunto de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos. El tema de la circulación de los vehículos de motor, la placa, el tema del IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Las galleras siguen, porque yo tengo entendido que... Sí, lo de las galleras sí lo cobran los ayuntamientos, pero eso es pírrico. El tema de el impuesto predial, que nosotros no lo tenemos y en todos los países existe, el impuesto a la plusvalía. Cuando el ayuntamiento prepara un parque, acondiciona un parque, ese acondicionamiento a esa área tiene un impacto en el precio de las viviendas que están alrededor de ese parque. ¿Cómo se captura eso para usar esos recursos para el mismo mantenimiento del parque? Yo le pongo un ejemplo paradigmático. El metro cuadrado más caro que tiene la ciudad de Santo Domingo es en la avenida Anacaona. ¿Y qué es lo que le da valor a la avenida Anacaona? Es el Parque Mirador Sur. Sin embargo, ¿en qué medida esos inmuebles que están ahí, que se valorizaron por ese parque, contribuyen al mantenimiento de ese parque? Porque no tenemos un impuesto predial. Entonces, reitero, en los municipios que tienen esa capacidad, no hay que transferirle dinero, hay que transferirle fuentes de gestión de ingresos. Ahora, en los municipios pequeños y pobres que no tienen esa capacidad para generar
ingresos propios, entonces hay que tener un régimen de transferencia. Pero el régimen de transferencia que tenemos actualmente, el único criterio que tiene es el demográfico. Hay otros criterios en otras sociedades, en otros estados, incluso aquí en Latinoamérica, que le otorgan transferencia en función del índice de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, mientras más pobre es el municipio, más recursos recibe. Mientras a mayor distancia está de los grandes centros urbanos poblados, más ingresos recibe. Mientras menor es la relación entre lo que recibo y lo que gasto en personal, en nómina, más dinero recibo. Si recibo dinero y logro que mi índice de pobreza se reduzca, entonces recibo más dinero porque estoy siendo efectivo. O sea, hay un conjunto de criterios, hay una forma de ver el tema que yo creo que tenemos que profundizar en esas oportunidades, porque la descentralización lo que persigue es llevar el recurso público, llevar la inversión pública, el poder de decisión a el espacio más cercano posible a donde vive la gente. Bueno, lamentablemente, Barriuso, el tiempo se acabó, sí. Porque yo tenía aquí en la mano así esta pregunta sobre Buenos Aires, sobre Argentina, y este proceso violento que lleva a cabo de reforma del Estado, que lleva a cabo Milei, eliminando instituciones públicas, pero lamentablemente será para otra ocasión. Así que muy agradecido de esta interesante entrevista con Horacio Medrano, un experto en reforma del Estado y descentralización pública. Así que Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía, y recordarle que estamos aquí siempre de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches.